Señor algo nos ha dado. Por eso en esta tarde quería compartir este pequeño pensamiento y espero que les haga bien. Y yo este pequeño pensamiento le he titulado con dos preguntas. La primera es: ¿la fe es probada? Y la segunda es: para ver si vivimos en una vida antigua o en una vida nueva. Sobre estos dos fundamentos hoy quiero hablar y voy a leer la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 21:1 dice, quiero que estéis atentos porque voy a leer un poco de Biblia para que entremos dentro de un contexto histórico. Dice así: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Abraham la egipcia, el cual ésta le había dado a luz, Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ahora voy a hablar de un contexto histórico, una historia antes de entrar al mensaje. Y es que en estos capítulos se encuentran como Abraham pasa por ciertas pruebas. La verdadera fe siempre es probada. No creo en una fe que no llega a probarse. Creo en la fe que se prueba. Y Abraham pasó por ciertos tipos de pruebas. Primeramente, la primera prueba que recibió Abraham fue desde su casa. Abraham sufre la muerte de un hermano. Antes de la muerte de su padre, lo normal que los hijos enterraran a los padres, pero aquí pasa algo diferente. Está Taré y Abraham y entierran a un hermano suyo. Pero unos versículos más abajo vemos también la muerte de Taré, su padre. La primera prueba de Abraham, probando su fe, es que sufre la pérdida de 2 seres queridos. Uno su hermano y otro su padre. La segunda prueba es la separación de su sobrino Lot. Él tiene que separarse a causa de todo lo que tienen en medio de la tierra. Tienen tanto dominio que se tiene que separar de su sobrino Lot. Y el tercero sufre una prueba entre lo más doloroso que le podría pasar a un padre, entre Isaac y su hijo Ismael. Aquí tenemos 4 tipos de personas. Tenemos a Arán, el hermano de Abraham, que simboliza una gran multitud de diferentes que viven y mueren en la tierra, hombres naturales, sin encontrar el éxito de la vida. ¿Cuál es el éxito de la vida? Encontrarnos con Jesús. Amén. Y aquí voy a hablar de 4 tipos de personas que cada uno simboliza una cosa diferente. Arán es un hombre natural que no ha conocido a Dios y ha ido detrás de los dioses ajenos. Este tipo de gente son aquellos que viven y no han conocido a Cristo. También está Taré, padre de Abraham. Tipos de gente que tienen fe, pero no es lo suficientemente poderosa como un impulso en su salvación. Quiere decirse, conozco a Dios, pero me involucro lo menos posible. Conozco a Dios y solo quiero salvarme, pero quiero decirles algo. La fe es algo más que una simple salvación. También podemos disfrutar de muchos beneficios debajo de la fe,
más allá de la salvación. Ahora también Lot. Este tipo de personas me llama la atención, porque dice que hay un problema entre Abraham y Lot. Tienen tanto dinero, son tan adinerados, que tienen tanto pasto que no cogen entre los campos, y los siervos de cada uno se pelean por los campos. Entonces coge a Abraham y le dice: mira, Lot, como no cogemos en la tierra, vete tú a la tierra que quieras, a la izquierda o a la derecha, donde tú vayas yo no iré. Y entonces Lot decide de irse. Tiene delante de sus ojos un desierto, pero al otro lado tiene las llanuras del Jordán. Una tierra fructífera, que ve que sus animales van a poder comer pasto. Y le dice Lot: yo me quiero ir hacia las llanuras de Jordán. Este tipo de gente son gente que están involucrados en las cosas terrenales que pueden ver, pero no en la providencia de Dios. Y es que a veces, dice la palabra del Señor, que no podemos fijarnos en las cosas terrenales porque tienen fecha de caducidad. Pero sí podemos fijarnos, como dijo Abraham: aunque esté en un desierto, aunque esté solo, aunque me tenga que separar y sufrir pérdida, yo sé que Dios está conmigo. Amén. Y como cuarta persona, Abraham simboliza el verdadero tipo fiel, consagrado y obediente a la palabra del Señor. Pero como he dicho, aquí entramos en un pequeño problema. Todos aquellos que quieran ser fieles y seguir a Dios, su fe tiene que ser probada. Y ahora, entrando en el mensaje, voy a hablar, el primer punto le he titulado el espíritu contra la carne. Había un conflicto entre los dos hijos de Abraham y Ismael, quien debían estar cerca de la adolescencia, porque Ismael tenía ya como fecha de 17 años de edad, mientras que su hijo Isaac acababa de ser destetado con edad de 3 años. Al principio, el nacimiento de Isaac producía risa en todos, pero veíamos como con el paso del tiempo se empezaba a levantar una envidia, algo distinto que no esperábamos. Y voy a hablar de Ismael como que era un hijo de la carne, Isaac un hijo de la promesa. Dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieseis. Aquí vemos como Ismael e Isaac se enfrentan a un conflicto entre los dos. Y aquí lo he querido asemejar entre la carne y el espíritu. Cómo los dos se levantan uno contra otro, y dentro de nuestro ser podemos ver como cada día hay una lucha interna, en la que muchas veces muchos de vosotros podéis decir: yo he pensado una cosa, pero he hecho otra. Yo he ido a este lugar cuando yo quería ir al otro. Lo que no hago, eso quiero hacer. ¿Cómo podemos entender esto? Porque dentro de nosotros, al igual que Ismael y Isaac, tenían un conflicto dentro de nuestro corazón. Tenemos conflictos diariamente que se oponen entre sí. Yo digo algo: creo que dentro de nuestro corazón hay un trono, y en ese trono podemos sentar al alma, ser seres almáticos, podemos sentar a la carne o podemos sentar al espíritu. Es por eso que cada día nos vemos en una lucha diaria, en la que no sabemos muchas veces qué norte tener. Pero hoy te digo algo: todos aquellos que son nacidos del espíritu, todos aquellos que han decidido seguir a Cristo, han crucificado juntamente los deseos de la carne. Porque voy a dar un detalle: muchos dicen hay que hacer morir la carne. No, la carne no puede morir. ¿Por qué? Porque hemos nacido bajo una naturaleza caída y hemos nacido con un molde de pecado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos morir? Dice Gálatas: hacer morir los deseos de la carne. La carne, cuando vivimos debajo del espíritu, la dejamos fuera de uso. Quiere decir que no utilizamos ese medio como algo para justificarme, sino que todos aquellos que vivimos bajo el espíritu le decimos a nuestra carne: hoy no te voy a alimentar, porque he decidido
que mis deseos son sacrificados para Dios, mis pensamientos son llevados cautivos a la obediencia de Cristo y comprendo que viviendo en el Espíritu es el camino recto que debo seguir. Amén. Aquí, sin irme del tema, dice que Abraham anhelaba a Ismael, lo quería, era su hijo y quería retenerlo, pero Dios le da un mandato y le dice: vete fuera. Y dice que a Abraham le parece gravoso escuchar eso. ¿Cómo voy a echar a mi hijo? Y le dice Dios: escucha lo que te dice Sara, que es verdad, tienes que despedirlos. Y ahora me voy a ir a otro texto que dice Romanos 6:1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? Quiere decirse, he comparado a Ismael con el hijo que se acercaba a la carne y Abraham quería retenerlo con él. Pero yo digo algo: ¿cuántas veces nosotros queremos retener las cosas que no están bien? ¿Cuántas veces nosotros queremos acercarnos en nuestro corazón a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a lo que nos gusta? ¿Cuántas veces? Pero el Señor le da una orden a Ismael y le está diciendo: mira, sé que tú lo quieres, sé que tú lo quieres retener, pero es tiempo de que se marchen, porque los viejos rudimentos han quedado atrás y tú ya no puedes. Tú no puedes vivir según la carne, ahora tienes que vivir conforme a la fe. Y vivir conforme a la fe, vivir bajo la promesa. Sigo más adelante. Dice Romanos 13:14: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos. Ahora, aunque te duela desterrar a tu hijo, sepárate de él, porque lo que tú te crees que es bueno, no es bueno. Muchas veces buscamos caminos que creemos que son buenos para el hombre. Muchas veces tomamos decisiones y situaciones que creemos que son buenas para nosotros, pero el Señor nos tiene que venir diciendo: apártate todo aquello que yo te quiero desarraigar y que no quede dentro de tu corazón resquicio, porque lo que el Señor manda que desterremos, no quieras amarlo. Es tiempo de lo que Dios ha desechado, también desterrarlo de tu corazón. Porque si Dios ha dicho que algo no está bien dentro de tu corazón, no te aferres a ello. No quieras aferrarte y agarrarte como quien no sabe la cosa. Las cosas que el Señor ha desterrado, no las vuelvas a tomar. Muy bien. Porque los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos. Amén. El segundo punto, hemos hablado de un contexto histórico de Abraham. Hemos visto algo sobre el espíritu y la carne. Pero ahora quiero hablar de dos mujeres que son Agar y Sara. Y yo las he comparado con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y quiero leer una cita bíblica. Dice Gálatas 4:21: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, correspondiente a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Agar simboliza el antiguo pacto terrenal que tienen con Israel en los días de Pablo, pero Sara simboliza el nuevo pacto de la gracia en la Jerusalén celestial. Ahora quiero entrar aquí. El argumento de Pablo es que Dios le ordenó a Abraham que echara fuera a Agar, debido a que su bendición estaba en Isaac. Y dice, Pablo está refiriéndose a que ya no andaban bajo una ley provista. Pablo estaba diciendo que el nuevo camino que habían tomado era el de la gracia, y para muchos esto era difícil de entender, pero dice Gálatas:
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con la fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo les está diciendo a los Gálatas: ¿quién ha hechizado vuestra mente? Parece ser como que alguien, una vez predicado el Evangelio, ha venido y les ha dicho tales cosas que han confundido su mente, intentando desdoblar el Evangelio de la gracia. Pero quiero decirte algo: si Dios te ha hecho libre, no quiere decir que tengas que volver a las cadenas. Si Dios te ha hecho libre, no quiere decir que tienes que volver a la esclavitud. No te creas el mensaje que dice que por las obras seremos salvos y que por las obras el justo por la fe vivirá, porque no es así. La verdad del Evangelio es que el Evangelio de la gracia ha sido recibido no por nosotros, sino por la mano del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón y se ha hecho vida. Por eso Pablo está diciendo: ¿quién ha engañado vuestra mente? ¿Todo lo que habéis pasado ha sido en vano? No es así. Por eso quiero decirles, hermanos, ante ninguna fuente que pueda venir, porque dice la Biblia, ya sea que venga un ángel del cielo y predique otro evangelio distinto al que hemos escuchado, este sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito para una eternidad. Quiere decir que cualquiera que venga con un evangelio nuevo no es digno de escuchar, sino simplemente no es digno de recibir, porque toda la revelación bíblica ya está basada en este libro. En el canon bíblico está basada toda la revelación bíblica y no hay otro tipo de revelación. Por eso, sin hacerlo muy canso, diciendo que hay dos pactos y no vivimos ni en el espíritu ni en la carne, vivimos en el espíritu y no vivimos en el antiguo pacto sino en el nuevo pacto. Pero ahora quiero hacer un claro ejemplo entre Isaac y Cristo, porque de siempre he pensado que Isaac es una tipología de Cristo, quiere decir un paralelismo. Quiere decir un paralelismo que es una sombra en el Antiguo Testamento de lo que había de venir. ¿Y tienen cosas en común? Yo voy a decir unas cuantas. Tanto Cristo como Isaac fueron hijos prometidos. Ambos nacieron milagrosamente. Ambos alegraron el corazón de su padre. Ambos nacieron en el tiempo establecido. Ambos fueron perseguidos por sus hermanos. Ambos fueron obedientes hasta la muerte. Cristo fue crucificado entre dos ladrones. Pero aquí la sorpresa. Cuando van hacia el monte Moria, dice que va a ofrecer a Abraham a su hijo Isaac y dice que también le acompañan dos muchachos. ¡Qué casualidad! A Cristo le acompañan dos ladrones, a Isaac le acompañan dos muchachos. Pero me llama la atención algo. Cristo hace una pregunta que Isaac no hace. Y dice Cristo: Elí, Elí, sabactani, por Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, de Isaac no escuchamos nada. Y yo digo, vaya diferencia. Y es que, hermanos, en el momento de la angustia, la diferencia entre Isaac y Cristo, y Isaac y nosotros, y Cristo y nosotros, es que Cristo sufrió un desamparo. Pero ahora me afirmo la oración que ha hecho uno de los hermanos, que ha dicho que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. La diferencia es que Cristo sí fue desamparado, pero nosotros jamás hemos sido desamparados. Pero me llama la atención que Isaac no vuelve a aparecer más en escena.
¿Y saben algo cuando vuelve a aparecer Isaac? Isaac aparece en el libro 24, en el capítulo 24 del libro de Génesis, cuando toma una esposa. Y digo, ha pasado del sacrificio ahora a tomar una esposa. Pero me llama la atención también que Cristo, una vez que es muerto, resucitado al tercer día, dice, varones, de la misma manera que veis ir, así volverá el Señor. En Isaac se cumplió una promesa, y es que se juntó con su mujer, pero Cristo todavía no se ha escrito nada del día ni la hora en que tiene que venir. Pero ¿de qué manera, hermanos, veremos a Cristo? Veremos a Cristo de la manera, la próxima vez que venga con su esposa, y se cumplirá el paralelismo con Isaac. Al igual que él tomó su esposa, Cristo también retomará de los cimientos de la tierra y levantará la vara, levantará la esposa, iglesia. No tienen ganas de que el Señor venga por su iglesia. No tienen ganas de que el Señor venga por su iglesia. El Señor viene por su amada. Por eso en Isaac sí estaba escrito, pero en Jesús no había nada escrito. Porque dice la Biblia, nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe de los momentos. Por eso Isaac, un ejemplo de Cristo. Y sin irme del mensaje voy a dar el último punto y me voy a ir, porque creo que está bien. Y me voy a la primera pregunta, como he comenzado el mensaje. La fe del cristiano es probada. La fe de Abraham fue probada y Dios no quería que Abraham se idolatrara con su hijo. Vosotros pensad, a los 100 años recibo un hijo, a este hijo le voy a hacer una estatua de oro porque lo voy a idolatrar. Pero pasó algo que Dios probó en su corazón. ¿Y qué probó Dios de Abraham? Dice el libro de Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia. Pero hay un texto en el libro de Hebreos que dice claramente que Abraham mató a su hijo dentro de su corazón. Y esa fue la prueba de Abraham. Porque antes se hacían rituales, se hacían sacrificios y se hacían cosas para Jehová. Pero en este nuevo pacto ha cambiado el método. ¿Y el método cuál es? Que la prueba ya no es un sacrificio, sino que la prueba ha cambiado a un corazón. Y tú dime que la gracia no es más exigente. Sí te exige, porque cuando nadie te ve es muy difícil ser íntegro. Cuando nadie nos ve es muy difícil mantenernos en la línea. Hay que fácil es tapar los ojos con 4 cosas y con 4 posiciones correctas. Pero qué difícil es. Qué difícil es, hermano, ser íntegro cuando nadie te ve. Qué difícil es seguir en el camino cuando todos los ojos se han cerrado y solo Cristo te está mirando desde el cielo. A mí me da temor. Me da temor que siendo tan malo, el Señor me esté mirando desde el cielo. Pero voy a decir algo. ¿Por qué Abraham iba tan seguro a matar a su hijo? Muy sencillo. Yo cuando vi este detalle me hice bien. Porque Dios le dijo a Abraham, de Isaac será la promesa. Abraham confió en que Dios no puede mentir. Abraham confió en la inmutabilidad de Dios. Porque si decimos que Isaac puede morir, estamos diciendo que la misma palabra de Dios, él puede mentir, pero Abraham se aferró locamente y ciegamente a la promesa que Dios le había dado. Tenía tan presente la promesa dentro de su corazón que dijo, es más importante la inmutabilidad de Dios dentro de mi corazón que aún el hijo muerto, porque sé que si aún muriese, Cristo lo levantaría de entre los muertos. Hermanos, te voy a decir una palabra de Dios. Si Dios te ha dicho algo, no dudes jamás de su inmutabilidad.
Por eso te digo, como ha dicho el hermano, casi me quedo Arturo, todos los días estaré con vosotros. No dudes que ni un solo día de tu vida estás solo. Si Dios ha dicho que tienes al Espíritu Santo dentro de tu corazón, no dudes que el respaldo de Dios está en tu corazón. Si Dios ha dicho que está con tu casa, tu familia y tus hijos, no sientas el desamparo. Quizás estás pasando por un tiempo duro, un tiempo de prueba, pero no intentes entender a Dios. Intenta mejor confiar en las palabras que Él ha dicho. Tengo más cosas, pero creo que hasta aquí está bien. Con este tema vuelvo a la primera pregunta. ¿Qué queremos seguir? ¿En una vida nueva o en una vida antigua? ¿En un viejo pacto o en un nuevo pacto? ¿Pareciéndonos a Cristo o pareciéndonos al mundo? ¿Probando nuestra fe y pasando por prueba o abandonándolo todo? Te dejo con esta pregunta dentro de vuestro corazón y espero fielmente que el Señor haya hecho bien a vuestros corazones, sabiendo que nuestra esperanza no avergüenza. Nuestra esperanza no es una fábula, un sueño o un cuento. Nuestra esperanza es real. Que Dios os bendiga mucho, Iglesia de la Roda. Aleluya.